Buenas tardes. Vale, queda abierto. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con estas primeras comunicaciones del Tercer Congreso de Historia de Zamora. Evidentemente no es la inauguración, que tendrá lugar más tarde, a las 8, como bien saben todos, con la sesión inaugural por parte de don Pascual Martínez Sopena, pero sí que concierne a la Mesa de Patrimonio Cultural de la provincia de Zamora, una de las que han concitado mayor número de comunicaciones, junto con, obviamente, y de manera deseable, la Mesa de Historia, un mayor número de comunicaciones y de interés. Evidentemente, el tema y el propio concepto de patrimonio cultural, tan enriquecido, tan lleno de matices en los últimos años, ha hecho reflejo en las personas que van a formar parte de esta mesa. Verán ahí recogidos a historiadores, arqueólogos, restauradores, arquitectos, documentalistas. Todos ellos van a aportar una visión renovada sobre muchos aspectos vinculados al patrimonio de nuestra provincia. Por lo tanto, en estas 4 sesiones en las que se organiza esta mesa, 2 tendrán lugar hoy. Las separaremos en 2 sesiones, entre medias tendremos un pequeño descanso. Primero hablarán 4 personas y después 3, como tienen en el programa que habrán recibido a la entrada. Sin más dilación, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mesa dedicada al patrimonio cultural de la provincia de Zamora, que comenzamos con la comunicación de José Navarro Talegón, de la Fundación González Allende, académico de la Real Academia de Historia, que nos presentará su trabajo Ocaso y destrucción de las fortificaciones de Toro. Buenas tardes y bienvenidos todos. Les hablo de un tema del que apenas hay bibliografía y está poco precisa. Mantengo, el título de mi comunicación es Ocaso y destrucción, pero hay que saber de qué es el ocaso y de qué es la destrucción. Y mantengo que Toro tuvo 3 recintos amurallados contra lo que se viene afirmando. El primero sería el que surge como consecuencia de la repoblación de la época de Alfonso III el Magno, de Alfonso III de Asturias, cuando, como ustedes saben, sirviéndose de población mozárabe y demás, llega hasta la línea del Duero y fortifica ahí Toro, Zamora, Simancas, y otras poblaciones, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que existe ese primer recinto porque de lo contrario sería incomprensible el segundo. El segundo está estructurado por una serie de ejes viarios que no parten de un punto determinado. Toro no es un abanico cuya charnela es la colegiata, como yo mismo dije en otros tiempos. No es así. Todos esos ejes viarios parten de las puertas del recinto primero. Era de tipo arriñonado, alargado a la vera de los precipicios y vinculado desde el principio al puente. Sobre el puente, pues no quiero entrar ahora en consideraciones que he hecho en tiempos pasados, pero en el puente hay elementos, hay materiales claramente romanos, ¿no? Sillares labrados del tipo opus quadratum incertum, ¿no?, que están reutilizados en pilas del puente actual. El puente actual está perfectamente documentado. Tenemos una primera referencia del año 1194, otra que alude a los maestros del puente, que yo publiqué hace unos años, salen por ahí un Domenicus Petri de Ponte
y su yerno et eius gener Ferdinandus Magister de Ponte en el año de 1203. En el año de 1222, pues Alfonso IX de León exime todavía al Magister de Ponte del pago de pechos. Y el Ponte vería concluidas sus obras más o menos hacia el año de 1230. Ese puente que se rehace entonces medieval tiene otro preexistente, desde mi punto de vista, que pudo ser un puente romano con tableros de madera, con pilas. Y no se destruye del todo, no se reconstruye del todo la fábrica romana. Quedan algunos pilares sin tocar que se renuevan en el siglo XVI y con materiales de ellos los tajamares angulares de la fábrica románica se refuerzan en la Edad Moderna. Viendo esos tajamares con sillares romanos clarísimos, Battenberg y Corzo y otros dijeron que había partes de la fábrica claramente romanas, pero cuando se consolidó el puente yo estuve muy al tanto y vi detrás de esos sillares y fotografié los tajamares en ángulo con las marcas características de la fábrica románica. Bien. El segundo recinto o del segundo recinto de tipo radioconcéntrico, que lo ven ahí perfectísimamente marcado por el centro de la población, configuró una ronda de circunvalación exterior que es muy importante cuando dejó de cumplir funciones militares. Ese segundo recinto pues ha logrado, yo creo que, precisar con mucha exactitud su datación y pudo ser concebido en la época de Fernando II de León, dentro del plan que Fernando II y su hijo Alfonso IX compartieron de fortificar las poblaciones de frontera del reino leonés. Vamos a ver, el primer recinto de Toro obedece a una necesidad de tipo estratégico. Hay que defender la línea del Duero frente a los embates posibles del Islam. Pero Toro pierde interés estratégico cuando avanza la Reconquista y lo recupera por un hecho desgraciado, que es a la muerte de Alfonso VII, se dividen Castilla y León y las relaciones entre estos reinos son hostiles. De ahí que Fernando II promueva en poblaciones próximas a la frontera fortificaciones, incrementar la población con fueros, etc. En Toro sabemos que es Alfonso IX el que da un fuero antes del segundo que da el mismo, de 1222, que se ha perdido. Ese fuero, desde luego, atrajo a muchos pobladores, porque, fíjense, Fernando II de León muere en el año de 1188. En el año de 1194 está hecho el semicírculo de cal y canto que abraza a la población por el lado norte, a la población asentada en la meseta donde está Toro ahora, porque el Toro de entonces tenía debajo, en aquella época, nada menos que 14 parroquias documentadas. Dentro de los muros que descienden desde la planicie por las barranqueras hasta enlazar con la cabeza del puente, de los que quedan bastantes restos, sobre todo del muro de la parte oriental, dentro hay 12 parroquias y fuera de esos muros hay como mínimo 2, o sea que hay 14 pueblas en torno a un núcleo que aglutinaba a cada grupo de esos pobladores, que era su iglesia. Bien, digo que el primer fuero, el no conocido, de Alfonso IX,
atrae a muchos pobladores porque fuera de ese recinto, antes de la muerte de Alfonso IX en 1230, se han establecido 9 pueblas con otras tantas iglesias de carácter parroquial, 9 pueblas al norte de Toro. Esas pueblas eran discontinuas, claro, y eso explica el tercer recinto amurallado que se erige menos de un siglo después de edificado el primero. Y lo lleva a cabo, lo promueve la reina María de Molina, que desde el año después de estar casada con Sancho IV, se casa en 1282, en el 83 le da su marido el señorío de Toro, ¿no? Y Sancho muere pronto. La primera referencia documental a ese recinto yo la encuentro en el año de 1298. En esa misma fecha, en ese mismo año, qué casualidad, la crónica de Fernando IV, el emplazado, su hijo, cuenta cómo la reina, en los días muy difíciles de la minoridad de su hijo, tiene que lidiar con su cuñado don Juan, el senador, ¿no?, que se autoproclama rey de León y que además quiere ocuparle la ciudad. Y cuenta la crónica cómo ella viaja desde Roa y llega a Toro y hace fabricar de nuevo el alcázar porque estaba mal parado. En ese momento no solo rehace el alcázar actual es un legado de María de Molina del momento, sino que hace esta tercera cerca. Y he intentado precisar bastantes cosas sobre la misma. La primera, que la cerca debió tener antemuros, a los que con la designación de barreras encontramos muchas alusiones en la crónica de Pedro I el Cruel. En el año de 1355, cuando va a Toro desde Castronuño 2 veces a la semana, pelean con su madre, contra su madre, que ha acogido ahí a una serie de nobles, a sus hermanos bastardos, el que lo va a asesinar en Montiel, Enrique, y lo va a suceder con el nombre de Enrique II Trastámara, ¿no?, el que inaugura la dinastía, etc. Y pelea con los de la población que están en las barreras. Las barreras son los antemuros, ¿no? O sea, no solo los tenía el alcázar de María de Molina, esa cerca tercera, que es de una obra francamente frágil porque son tapiales terreros, frente a la de Alfonso IX, que es un obrón de cal y canto que hizo pensar a Battenberg, a Federico Battenberg, que en algunos tramos fuera obra romana, por su consistencia y demás, y que ha pervivido en buena parte hasta nuestros días, precisamente porque cuando dejó de cumplir funciones militares, se empezó a edificar por un haz y por otra. Entonces es cuando se configuran esas rondas de circunvalación, la exterior y la interior, que son hoy tan reveladoras dentro de la configuración urbana de Toro, y el vecindario utiliza la muralla pues para sostener las edificaciones, para ahorrarse recursos. A veces también la menoscaban restándole volumen para incrementar los espacios de sus viviendas y logran a veces que la muralla se hunda. Por ejemplo, pues hay un hundimiento que he documentado
en el año de 1787, que es tremendo, que sepulta a 10 casas en la calle de Tablarredonda, del que ha quedado, desde luego, una impronta indeleble en Toro, porque el ayuntamiento recupera esos solares del antiguo foso y del pomerio interior de la muralla y manda edificar 9 casas. Pero bueno, tuvieron que desalojar 20, se cortó la comunicación de 2 calles. Bueno, María me dice que tengo que callarme y llego al final y no he empezado el objeto exacto de mi comunicación, que son las últimas actuaciones sobre la muralla. Entre las últimas actuaciones están determinadas casi todas por razones fiscales o profilácticas. Y he hecho una documentación exhaustiva. Solo quiero hacer una referencia a la primera porque coincide con un personaje singular que nace en Caracas, en Venezuela, un criollo que hizo una carrera política importante, que la comenzó en Toro, que fue el primer marqués de Uztariz, ¿no? Siendo corregidor, pues se pone coto a los impagos de los impuestos de consumo, pues que se hacían porque esas murallas de tapias terreras estaban muy menoscabadas y la gente se las saltaba a veces sin contemplar. En ese contexto se rehace la Puerta del Canto. La Puerta del Canto la proyecta el maestro de obras municipal, que está formado en la estética neoclásica, que es Domingo Díez, y la construye también otro que milita en la misma corriente, que es José Álvarez, ¿no? Sin sentido alguno, en el año exactamente de 1864 es demolido ese arco con otros, pues para solar una travesía que se hace para enlazar la puerta principal de este recinto, la corredera, con la estación de ferrocarril, atravesando la población. Bueno, lo siento, pero tengo que cortar porque María manda mucho y me dice que me calle. Así que gracias por su atención y lo siento haberme quedado a medias. Bien, la segunda comunicación de esta sesión la va a defender Leocadio Peláez Franco, arquitecto restaurador, profesor de la Escuela Superior Politécnica de Zamora, que en esta ocasión, aunque viene de hablar de otros foros sobre Moreruela, en esta ocasión nos hablará sobre el recinto abaluartado del Castillo de Zamora. Bien, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Les voy a hacer un breve resumen de la lectura que hemos hecho durante la redacción de la revisión del Plan Director de las Murallas de Zamora del recinto del castillo. Esta actualización, redactada por múltiples personas, como pueden ver ahí, desde distintos puntos de vista o campos profesionales, desde los puntos geológico, jurídico, histórico, etcétera, ha dado lugar al estudio y recopilación de gran cantidad de planimetría, fotografías inéditas hasta el momento. Si bien es verdad que existe una magnífica recopilación en el previo plan director, pero
hemos ampliado bastante la documentación, buceando en archivos, y en toda esta documentación hemos encontrado elementos bastante llamativos y bastante característicos en los planos representados y que, inéditos, nos estaba dando una lectura diferente de todo el recinto del castillo. No voy a hablar del castillo, voy a hablar del entorno del castillo. Aquí tenemos, por ejemplo, tres autores. Pues tenemos desde Bruno Caballero a la izquierda, que es una planta de las últimas épocas del castillo, en el que se ven unas tenazas frente al al puente levadizo. En el siguiente de Chávez, de Juan Giraldo de Chávez, se representan ya las torres modificadas para la artillería. Tenemos otro anónimo, también aparecen las tenazas frente a la puerta, y así le voy a hacer un paso rápido de una selección de planos, como pueden ver en este caso, un plano de Ciudad de Zamora también con esas mismas tenazas. Tenemos los planos de Cermeño, el tan utilizado cuando trabajamos en restauración de Francisco de Coello, en el que aparece un foso que conecta desde la muralla cercano al portillo de la traición o de la lealtad y conecta con la Casa de los Gigantes o de las Panaderas. Tenemos el plano de Eduardo Julián Pérez, también aparecen estos mismos elementos, o incluso en el plano en el cual se entrega a la hacienda pública la fortaleza de Zamora y las murallas, en el que aparecen la Torre de la Guía, próxima al portillo de la Lealtad, y el foso. Incluso en el plano de Segundo Viloria, estamos hablando de finales del siglo XIX. Todavía se representa el foso del castillo y la torre. Pero vamos a hablar de este plano. Este plano quizás sea el plano más completo en cuanto a las características que les quiero contar. Es un plano posiblemente hecho durante la ocupación francesa, que es el momento en el cual se hacen las más importantes reformas en todo este recinto. Reformas que consisten, por ejemplo, en una reforma del castillo que ha ido reparándose desde el inicio de su construcción, pero se van haciendo reformas en sus muros, en sus cerramientos, pero cuando llegan los franceses no existe el remate de los muros. Se va a hacer una nueva modificación que es la que le va a dar su carácter o su visión actual. Se van a alamborar todos los muros, principalmente los que están en la zona de Trescastillo, y en el entorno de la muralla también se van a producir sistemas similares. Se va a construir una tenaza en la puerta del castillo frente al puente levadizo, un cuerpo de guardia, se modificarán todas las cañoneras y troneras, pero no solo aquí, también en la muralla. Tenemos un ejemplo muy claro, según Avelino Gutiérrez, en la unión entre el segundo y el primer recinto, en la subida hacia el arco mal llamado de Doña Urraca. También se construye un nuevo foso artillero, que es el que va desde la Torre de la Guía a la Casa de los Gigantes, la Torre de la Guía también, y luego se amplía los elementos defensivos delante de la puerta de la Casa de los Gigantes, cerrando en el espacio que hay entre la catedral y el Palacio del Obispo, e incluso se modifica y se reforma la Casa de los Gigantes y se fortifica el pretil de la Huerta del Obispo, que pasa de ser un simple pretil a un parapeto artillero. Estos son los datos que hemos intentado incluir dentro de la revisión del plan director y que les voy a desglosar ahora uno a uno. En primer lugar, tenemos hablamos siempre del castillo, pero el castillo como la fortaleza que tenemos enmarcada, pero realmente en el siglo XVIII lo que se hace es una reforma de todo el entorno para hacer un recinto independiente, perimetral al castillo, un recinto defensivo aislado totalmente de la ciudad. Del castillo poco les voy a hablar, entre otras cosas porque ya está exhaustivamente publicado.
todos los estudios históricos y arqueológicos que se han hecho sobre las últimas, a tenor de las últimas actuaciones de excavaciones arqueológicas, pero sí me gustaría llamarles la atención en una serie de aspectos. El castillo no es una fortaleza medieval, es una fortaleza adaptada a los tiempos y a las necesidades de todo tipo, tanto constructivas, de reformas, armamentísticas, de todo tipo. En ella tenemos un montón de elementos, pero vamos a les voy a destacar un par de ellos que existen en el castillo y que están relacionados con esta reforma que se hace. Aquí tienen, por ejemplo, la documentación magnífica que tenemos en estos momentos del castillo, tras la excavación y exhumación de las estructuras, que es el castillo que actualmente podemos visitar. Con una planimetría muy rigurosa, perfectamente definida y de gran utilidad para trabajar con ella. Vamos a empezar por la reforma del castillo. El último plano que tenemos del castillo es este que ven aquí, en el cual es anónimo y en el cual se van a marcar una serie de reformas que tienen numeradas a la derecha, que en el plano no se ve muy bien aquí, pero se marcan en rojo, a diferencia de los trazos originales, que son negros en el plano, y en el que se especifica que quieren hacer una reforma una vez reparadas las cortinas o los lienzos, quieren reparar la parte superior. También reforman la entrada principal y reforman el patio, el interior, la plaza de armas, el que es actualmente casi como lo conocemos. Y también hacen una serie de escaleras para comunicar con los adarves de la fortificación. En estos muros van a hacer una serie de intervenciones fusileras, que son desde aspilleras o van a hacer sobre todo también cañoneras. La reforma quizás más característica es la que tenemos en la puerta del castillo, situada frente al foso, delante del foso, lógicamente, frente al puente levadizo, ¿no? En el centro de la cortina se va a abrir un simple arco ojival, que es el arco, o podemos decir original, casi original. La verdad es que este arco tiene detrás una bóveda ojival que cosea sobre dos muros potentes y va a crear un espacio interior sobre el cual se crea una plataforma y que va a tener una ladronera desde la cual se defiende la propia puerta, ¿no? Y se rodea toda ella con aspilleras, como pueden ver ustedes. Del puente levadizo quedan todavía, como ven ahí, ¿no? las poleas, y es, digamos, apasionante ver en este espacio elementos que han pervivido o que han llegado hasta nuestros días durante 800 años aproximadamente. El segundo elemento son los alambores, que se hacen en prácticamente muchos espacios de la muralla, pero que tienen especial significación en el castillo. En la zona de Trascastillo se ve el alambor, el plano inclinado, que además se remata con un cordón en el punto de unión entre la plataforma rocosa y la propia muralla. La muralla está construida sobre una plataforma de roca, como podemos ver en el resto de la ciudad, y en estos momentos lo que se hace, tenemos ahí, por ejemplo, planos, existen planimetrías de cómo se va fortificando y hacer estas estructuras frente a la muralla, en la que o bien se chapa la roca o bien se chapa la muralla. En el caso de Trascastillo se chapa la roca, de ahí que el cordón esté a media altura entre la muralla y el alambor. También se construyen unas tenazas frente a la puerta de la plaza. Y en este punto quería hacer un inciso. Las excavaciones arqueológicas realizadas han interpretado las estructuras que hay frente a la puerta del castillo como una torre, un rebellín, incluso como una casa. Y no es cierto. En primer lugar, tenemos unas tenazas que es un elemento defensivo con dos formas curvas muy bien definidas, muy claritas,
Estos son los planos finales de la intervención arqueológica, en el que vienen los alambores, pero que podemos haber reconocido muy fácilmente viendo la documentación histórica, en la que aparecen, antes de las intervenciones en la que se adecúa el patio del jardín del castillo, los restos y los muros de estos alambores. Aquí tienen las plantas, voy más deprisa porque me han dado un aviso. Aquí ven, por ejemplo, los planos de la intervención arqueológica perfectamente definidas las tenazas y la vista general de estos dos elementos. Tenazas y lo que es el cuerpo de guardia. Cuerpo de guardia que está perfectamente documentado con los planos de Mugó. Mugó los dibuja también el polvorín que tenemos en las afueras de Zamora y dibuja el cuerpo de guardia que está comprendido en la parte de abajo, a la derecha lo ven, tiene un pórtico, una habitación para el capitán y una habitación pequeña más grande para el cuerpo de los guardas, en el cual hay una zona que está solada con unas baldosas de barro, que es donde se colocan los catres. Eso lo podemos ver en el plano de la excavación arqueológica, las tres zonas, incluso los suelos, pero si superponemos el plano de Mugó sobre estas estructuras, coincide perfectamente. Por lo tanto, se puede afirmar que es un cuerpo de guarda. También tenemos las cañoneras que van a reformarse y van a colocarse sobre todo el recinto. Están perfectamente marcadas, pero es que además en este plano hasta se dibujan los cañones, donde están colocados, como ven en el dibujo del medio. Bien, esto estamos hablando de no solo las guerras napoleónicas, sino también de guerras carlistas, y está perfectamente documentado tanto por Cuadrado, Fernández Duro, incluso por Avelino Gutiérrez en sus escrituras. Y este es el castillo que teníamos, la Forparque, antes de intervenir en ello, con toda la muralla de Trescastillo, quebrada, con sus merlones perfectamente colocados, y ahora llegamos al foso artillero. El foso artillero antes ya se tapó, y de hecho las fotografías que ven a la derecha, cuando se adecua, se hace la actuación primera de ajardinamiento en el castillo, ya no existe, pero sí el espacio vacío. Este foso artillero, que se excavó en parte, pues tiene unas dimensiones de más de 5 metros de ancho. El problema es que sobre él hay una construcción bastante infame asociada a los laboratorios municipales que está ocupando este espacio. Tiene unos 5 metros de ancho y posiblemente tuviera una altura de más de 3 metros desde la parte inferior hasta la parte superior. Estaría protegido con un terraplén hacia el castillo que elevaría desde el nivel actual hasta la parte superior ese elemento defensivo. Contaría con escarpa, contraescarpa y parapeto cañonero, más deprisa, y esta sería la situación del foso, que está perfectamente documentado y registrado en planos y excavado. Tenemos la Torre de la Guía. La Torre de la Guía es el encuentro entre el foso y la muralla, próxima a la zona del Portillo de la Lealtad. Está perfectamente también documentada en el plano de cesión de esos elementos al Estado y también se ven los planos franceses, incluso en el plano de alcantarillado de Segundo Viloria. En la excavación se ven las estructuras de esta torre cuadrada, incluso el murete de la rampa de acceso de los cañones. También existen cerramientos frente a la puerta del castillo, el atrio de la catedral y una tapia que podemos ver en los dibujos que hace José María de Abrial en 1850, tapia que no se va a representar en los grabados, Parcerisa y otros más, y se va a obviar, pero que sí aparecen las referencias perfectamente. Me quedan dos elementos, la Casa de los Gigantes, que es modificada, aquí tenemos los planos de la intervención que en su momento se hizo, con las aspilleras reformadas en este momento para tener todo el perímetro defensivo. Y por último, el rebellín que nace como un huerto o como un elemento asociado a los palacios del obispo o a las casas del obispo. Realmente el obispo no tenía un palacio, tenía casuchas en muy mal estado hasta que se construye este edificio. De hecho, estoy acabando, el espacio exterior en esta zona defensiva ha estado siempre
abierto. No ha habido ningún elemento delante, incluso hasta la época en que Auger, ya en el siglo XVIII, lo representa. Pero no es un elemento extraño. También delante del arco de Zambranos encontramos este elemento. Aquí ven estas fotografías, un dibujo de Abrial, tenemos las fotografías de Lauren o incluso la foto de la derecha arriba en la que sale la iglesia de San Bartolomé, que es el edificio que hay a la izquierda, o cómo se está desmontando este tipo de iglesia. Un inciso, Palacio de Añorraca, no sé de quién viene o de dónde viene esa denominación. Lo que está claro es que este edificio, este relieve, es una copia moderna, no como dice Victoriano Velasco del siglo XVI. Existe un documento, el documento de talla, que está leído por Pablo Peláez, mi hermano, en el que es del siglo XVIII, este escudo y este relieve. No coinciden las descripciones con las imágenes, pero lo que sí tenemos es que en la parte trasera del Palacio de Añorraca tenemos el escudo original sobre la portada original, ven en la foto de arriba, y en la foto de abajo cuando se reforma esta portada y se vuelve a recolocar el escudo. Este escudo, que es una torre donjonada, con una puerta de arco de medio punto en la parte inferior y ventanas de tuces patadas, y encima tenemos la torre caballera, también con un arco de medio punto, se corresponde a la familia Zamora. La familia Zamora es una familia que lucha con Fernando III y posiblemente su palacio, el de los Zamora, que no de la ciudad de Zamora ni de Doña Urraca, sea la que dé lugar al toponimio nombre Puerta de Zambranos. Con lo cual, esta es una posibilidad de estudio e investigación para conocerla. Y ya rematando, aquí tienen el rebellín, huerto, pero que pasa a ser rebellín porque todo el pretil se va a transformar con un parapeto fusilero que va a incluir defender lo que antes defendía la torre que estaba asociada a la puerta óptima, hasta principios de siglo, incluida dentro del Palacio del Obispo. Aquí tienen los planos del Palacio del Obispo en la última reforma del maestro Enrique con la puerta. Ven las imágenes de Lauren y una especie de torre que todavía o cuerpo asociado en ese espacio que ven abajo, y la reforma del muro para hacer la defensa abaluartada de la ciudad con sus aspilleras. Así. Y esta es la nueva visión, que les vuelvo a repetir, que he querido explicarles del recinto abaluartado de la ciudad de Zamora. Muchas gracias por su atención. Como ven, me toca la gratísima tarea en esta tarde de dar la palabra y también de pedir que finalicen la palabra. Así que agradezco a todos los comunicantes que, por favor, puedan ceñirse al tiempo que se ha estimado. A continuación, tienen la palabra Miguel Ángel Hernández Fuentes, doctor en Historia y delegado episcopal de Patrimonio de Zamora, y Claudio Ignacio Pedrero Encabo, también doctor en Historia, arquitecto restaurador y arquitecto diocesano, que nos presentan la comunicación La transformación barroca de un templo medieval, aportaciones al estudio de la Iglesia de San Vicente de Zamora. Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar esta comunicación que hacemos los dos. Ahí sí, perfecto.
Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar esta comunicación con unas breves palabras que permitan dar sentido al trabajo que vamos a exponer y que se titula así La transformación barroca de un templo medieval y que ha supuesto un trabajo común compartido entre los dos durante un año más o menos. La parroquia de San Vicente es un templo bien conocido por todos y que, además de ser una de las parroquias y haber sido de más importantes de la ciudad, es hoy sede de cofradías y asociaciones emblemáticas que hacen que esté en la vida ciudadana muy bien integrada. Pero en el trabajo que hemos desarrollado con algunos proyectos y obras en este último año, proyectos a desarrollar, surgieron muchas preguntas e interrogantes acerca del templo que nos incomodaban, porque no encajaban con los datos que disponíamos y nos condujeron a proyectar esta comunicación que se titulaba y se titula así La transformación barroca de un templo medieval. El objetivo que nos planteábamos era colmatar algunas lagunas sobre la construcción del templo y especialmente ofrecer algunos datos nuevos sobre las capillas anejas, especialmente la de Santa Teresa y la actual de Fátima, que fue de San Pedro en cátedra, sobre la que tan solo había noticias dispersas, pues la de Nuestra Señora de las Angustias está muy bien estudiada y especialmente por don José Navarro Talegón, que nos ha acompañado en esta mesa. Nos interesaba saber algunos detalles de cómo se voltearon las bóvedas tabicadas, desentrañar el significado de algunas marcas existentes en los muros y nos propusimos este título de la transformación barroca del templo medieval. Pero como ya hay trabajos sobre algunas de estas transformaciones, quisimos subtitularlo con un subtítulo un poco más humilde o discreto, que es Aportaciones, simplemente aportaciones al estudio de la Iglesia de San Vicente. Pensábamos que no podíamos ofrecer muchas novedades, pero estos meses que hemos profundizado en algunas cuestiones iniciales hemos descubierto otras líneas de investigación que no estaban en la idea inicial y que nos ha llevado a repensar la historia del edificio e incluso algunas de las ideas que se han asumido previamente y que afectan incluso a la composición o a la evolución del románico zamorano. En este sentido, esta comunicación tiene dos partes que vamos a presentar entre los dos. Claudio Pedrero va a exponer en primer lugar el proceso de construcción del templo medieval con su mirada de arquitecto que escruta muy bien las huellas materiales presentes en el edificio, y luego yo trataré de exponer la transformación barroca que este templo medieval ha tenido a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque el siglo XVI todos sabemos que no es un siglo del barroco. Empiezan ya los cambios en el Renacimiento, pero le hemos dado este nombre para unificar todos esos cambios. ¿Sí? Aportaciones que os queremos ofrecer en este momento. Buenas tardes. Pido disculpas, voy a leer el texto para evitar consumir más tiempo del que tengo asignado. Mi tarea será exponer nuestras reflexiones sobre la configuración del espacio de la nave previamente a la incorporación en ella de las bóvedas tabicadas. Existe un acuerdo general entre todos los estudiosos que se han acercado al edificio medieval en admitir la estructuración original del mismo en 3 naves. Y si bien no todos lo especifican, al afirmar aquello, se tiende a pensar en un espacio articulado de modo semejante al que presenta la iglesia que mejor conserva su aspecto de entonces, Santiago del Burgo. Sin embargo, un detenido análisis de las evidencias llegadas hasta nosotros haría replantearse tal estado de cosas. Algunos indicios apuntan a una cierta discontinuidad o variación de los planteamientos a lo largo del desarrollo constructivo medieval, cosa, por otro lado, habitual en tales procesos. A variaciones de este tipo corresponderían los cambios en las alturas de los zócalos de las pilastras del perímetro, pasando de una medida para los zócalos de cabecera y del costado sur a otra medida en el costado este y a desaparecer este elemento en las pilastras del costado norte. Esto indicaría un avance de los trabajos en las partes bajas que comenzarían por la cabecera y el costado meridional y cerrarían el contorno en el encuentro del costado norte contra la embocadura de cabecera. Bien es cierto que, a juzgar por la homogeneidad de los ventanales laterales, puede concluirse que el levante del cuerpo del templo a tal altura intermedia hubo de realizarse de forma conjunta, cerrándose el perímetro por la juntura existente contra el inicio de la cabecera en ese lado norte, donde existen evidentes desencuentros en las hiladas de uno y otro lado. También remitiría a tales cuestiones la chocante posición del postigo que comunica la cámara del primer piso de la torre con la zona de cubiertas, puesto que su salida se encuentra elevada por encima del suelo de la cámara, nivel que ya rebasaría de por sí
la cota de una eventual cubierta lateral baja. Por otro lado, está el asunto de las rozas marcadas en las paredes de los costados laterales, que distintos autores identifican con las improntas de las bóvedas bajas de la construcción original. Ya Navarro Talegón desvinculó en su momento estas marcas de posibles bóvedas a tal altura, de las que admitía no hallar indicio. Y es que estas rozas, no se compadecen con las correspondientes en otros ejemplos cercanos, como San Juan de Puerta Nueva, donde las discontinuidades son evidentes en la sillería, encima y debajo de las entregas de los plementos, o la ausencia de roza en el ángulo de esquina contra la torre, cuando debiera existir, a la izquierda de la fotografía, otra por coherencia constructiva, o la imagen de San Cristóbal, correspondiente al siglo XVI, interrumpida por el trazado de la roza, cosa que obliga a situar la apertura de la misma en un momento posterior a la realización de la pintura. Todo lo anterior nos habla de la ausencia de techados a estas alturas intermedias, cosa que se confirma con la falta de cimacios, capiteles o improntas en las semicolumnas del hastial de poniente de los que arrancasen bóvedas a media altura. Es mucho más arriba donde se aprecian por primera vez indicios de este tipo. El raspado de una imposta que se prolonga tanto a un lado como al otro de la pilastra del hastial evidencia una misma altura, muy elevada y semejante, tanto en la nave central como en la lateral. Hemos de admitir, pues, que la decisión de elevar los muros perimetrales del templo se ha tomado estando todavía sin cerrar las cubiertas en cualquier fase anterior. Y esto, a mayores, por otro motivo. La coronación superior de estos muros sobrelevados presenta, en su cara norte, un nivel de cornisa, sin que exista otro inferior, que se mantiene protegido todavía bajo las cubiertas de la añadida capilla de Nuestra Madre, con una serie bien conservada de canes similares a los existentes en la iglesia de San Esteban y puntualmente en la de la Magdalena. Estas coincidencias permiten datar esta operación en estadios suficientemente tempranos. Por otro lado, lo anterior posibilita interpretar lo sucedido en el templo de San Esteban, donde existe un ventanal a media altura en el primer tramo, que se repite por encima, de forma que es a esta segunda altura a la que se colocan ya el resto de huecos. Parecería que en esta iglesia hubieran ido las obras más retrasadas con respecto a San Vicente, lo que les hubiera permitido corregir en el primer tramo la disposición de huecos a mayor altura y siendo tal decisión, como hablamos, muy tempranas. ¿Cómo se habría cerrado entonces originalmente el espacio de las naves de nuestra iglesia? Es importante señalar que las fábricas sobrelevadas perimetrales de San Vicente no presentan ningún tipo de marcas ni rozas que avalen la disposición de cubiertas pétreas a una nueva altura mayor respecto a la inicialmente prevista. Podríamos imaginar, pues, dos posibles situaciones. Una, que se tendieran dos líneas de arcos formeros que dividieran el espacio interior en tres naves y cubiertas de madera, como sucede, por ejemplo, en San Andrés de Ávila. Pero esta opción hay que desecharla, pues no existen trazas del encuentro que estos muros hubieran debido dejar al acometer el hastial de los pies por encima de la bóveda tabicada. Por tanto, entendemos que la única explicación plausible es que desde el momento en que se acometiese la cubrición de la nave, ésta se realizase desechando la intervención de pilares intermedios, que eventualmente podrían estar levantados en parte, volteando directamente arcos diafragma entre estribos laterales acomodados a ello. Hablamos en todo esto de los dos arcos diafragma de la nave. Así habría sucedido, según apuntan otros estudios y evidencias, en la vecina Santa María la Nueva, y quedaría abierta la posibilidad de que tal cosa ocurriera de igual forma en la de San Esteban.
Después de esta visión de la etapa medieval, llegamos al siglo XVI, en que la iglesia de San Vicente comienza una serie de transformaciones que van a alterar notablemente su fisonomía original en dos etapas bien distintas, que no son fruto de dos proyectos, sino que acontecen cronológicamente pues, en dos momentos o en dos etapas sucesivas. La primera comienza en torno a 1565 y concluye en torno a 1635 y supone la construcción de 3 capillas anejas al templo que ocultan sus muros románicos y sus portadas originales y dejan prácticamente irreconocible el templo original desde el exterior, al quedar solo despejada la fachada original y la torre. La segunda etapa comienza durante la segunda mitad del siglo XVII y concluye a comienzos del siglo XIX, cuyas obras afectan a la nave principal del templo, que se cubre con bóvedas tabicadas de finales del siglo XVII y que durante el siglo XVIII, al final, se prolonga hacia el oriente la nave principal con el derribo de las cabeceras románicas y la construcción de la nueva cabecera que hoy contemplamos. Quizá quiero dar algunas pinceladas sobre estos dos momentos, aunque serán muy breves por el tiempo que tenemos. Pero la primera etapa, que comienza en torno a 1565, como decía, y concluye en torno a 1635, ocupa un periodo a caballo entre ambos siglos que es realmente interesante de estudiar también el contexto social, cultural, económico que vive la ciudad en ese momento, después de una época de aumento importante de la demografía que ha ocurrido durante la primera mitad, sobre todo del siglo XVI, aunque entra un poco en declive en torno a 1570, y que supone también el reordenamiento de algunos impuestos, como las alcabalas. Curiosamente, 2 de los fundadores de las capillas en la iglesia de San Vicente tienen que ver con la tesorería de las alcabalas reales, y también con el fortalecimiento institucional y el poder concejil que adquiere pues, nuevos tintes ya desde la época de los Reyes Católicos a lo largo del siglo XVI. Entonces, este periodo, pues, realmente con gran interés, supone la construcción de la capilla de San Pedro en Cátedra, que supuso el derribo de parte del muro románico con el fin de construir un amplio arco que sirve de comunicación entre la nueva estancia y el templo principal. Aunque he de confesar que no puedo decir que este fuera el arco original, puesto que en el siglo XVIII fue modificado según consta en los libros de fábrica y puede diferir del actual. Me refiero solo al acceso, al arco de entrada. No sabemos la fecha exacta de su fábrica, pero hubo de producirse durante los años 60 del siglo XVI, pues el 30 de diciembre de 1560 el cura de Casasola, Pedro González de Trujillo Carvajal, fundó en la parroquia la capellanía de San Pedro in Cátedra, con la carga de una misa rezada cada semana. Y este es el nombre que tiene precisamente la capilla. No podemos confirmar si se construyó exactamente en ese año, pero en unos años inmediatos tendría lugar la construcción de esta capilla, que se cubre con una bóveda de crucería con terceletes. Estas bóvedas han sido datadas en muchos casos pues, durante la primera mitad del siglo XVI, pero podemos retrasar la construcción, como ocurre en este caso, en 1565, a esa segunda mitad, como también ocurre en la iglesia de San Andrés, donde la capilla de los Hurtados se construye en una fecha muy temprana, según se da a entender de la muerte de este indiano, que ocurre en una fecha prácticamente coetánea. No sabemos con qué retablo se adornaba esta capilla, pero posiblemente sería un retablo de la época que ha desaparecido, pues el actual no estaba en este lugar, sino que ocupaba uno de los laterales de la nave principal y que fue colocado aquí cuando el párroco anterior, don Gregorio González, en los años 40 quiso hacer aquí una capilla de adoración perpetua, y para poder rehabilitar esa capilla, que estaba muy maltrecha, según documenta, tuvo que vender aquel retablo y colocó el actual, que hoy tiene la Virgen de Fátima, pero que en ese momento tenía una escultura de la Sagrada Familia. Quizá esta ubicación en el muro sur estimularía la erección de las otras 2 capillas adosadas a la parroquia de San Vicente, una en el muro norte, dedicada a Nuestra Señora de las Angustias, y la otra en el muro sur, dedicada a Santa Teresa de Jesús. El fundador de la primera fue el tesorero de las alcabalas reales de Zamora, Juan de Zamora Menéndez, cuya ejecución material corría a cargo de su mujer, doña Fuencisla Velázquez, aunque previamente ya había un interés por parte de la cofradía de hacerlo. La segunda fue fundada por Ana Calvo, pero encargó su puesta en marcha a don Antonio Vázquez de Cepeda, que también fue tesorero de las reales alcabalas de Zamora. Dice Navarro Talegón en uno de los estudios que quizá las inquietudes de conciencia inherentes a su cargo pudo motivar la fundación en el caso de la Capilla de Nuestra Madre. También pudo ocurrir en el caso de Santa Teresa, al que se une a algunas cuestiones maritales, pues he podido documentar que tuvo un hijo bastardo al que legitima. Y quizá estos problemas de conciencia pudieron impulsar
no solo a uno, sino a los dos, vinculados también con el mismo oficio. Lo que es interesante, porque se acaba el tiempo, decir que en un momento determinado, a mediados del siglo XVII, las tres capillas con las que se adornaba la fábrica medieval dejaron tres modelos de cubiertas distintas en un mismo templo, con un margen cronológico de unos 50 años. La primera, la de San Pedro en Cátedra, hoy Capilla de Fátima, fue edificada en el siglo XVI y se cubre con una bóveda de terceletes labrada en piedra. La segunda, la de Nuestra Madre, estaba cerrada entonces, hoy ya no, por reformas posteriores, por un artesonado mudéjar, confeccionado por Bartolomé Oviedo en 1603. Y la tercera, la que cubre la capilla, fundada por Ana Calva, pero desarrollada por Antonio Vázquez de Cepeda, fue cubierta por bóvedas de yesería barroca, y que es muy interesante contemplar las tres en conjunto, adosadas a este templo románico, para ver también la evolución de las cubiertas en las distintas obras arquitectónicas de la ciudad. Me quedo aquí con la propuesta por el tiempo. Muchas gracias. Bien, pues vamos hacia la última comunicación de esta primera sesión. Que firman Francisco Javier Rodríguez Méndez y Jesús María Gago. Seguimos hablando de transformaciones en los templos de la ciudad y en este caso la intervención tiene por título La imagen exterior de la iglesia de San Ildefonso como consecuencia de su unificación espacial. Sí. Vale. Muy buenas tardes. Estoy aquí en nombre de Jesús María García Gago y mío propio para presentarles el siguiente trabajo que hemos titulado La imagen exterior de la iglesia de San Ildefonso como consecuencia de su unificación espacial. Paso yo. Bien, entonces esto continúa, es una extensión, este trabajo, de uno previo de publicado. ¿Perdón? Hay un problema técnico, perdón. La 4. Vamos a ver. Sí, ha cambiado ya. Está. Vale. Bueno, les decía que este trabajo es una extensión de uno previo de 2015, publicado en el anuario, que se titulaba de manera parecida, aunque era como la introducción de este primero. Entonces, tiene mucho que ver esta comunicación con la anterior, puesto que va de algo que nos llamó siempre la atención. A cualquiera que se haya acercado al románico zamorano le llama poderosísimamente la atención el fenómeno que se dio en Zamora, en las iglesias románicas, de transformación, como acabamos de ver, referido a San Vicente, aunque ahí me ha parecido entender que fue desde el principio de una sola nave esa iglesia. Yo la tengo ahí puesta, San Vicente Mártir, dentro del grupo de las 23 iglesias románicas que hoy día quedan en pie, excepto a la catedral. Hay 10 que originalmente tuvieron 3, o se presupone que tuvieron 3 naves, y solamente una de ellas, que ya se ha mencionado, las conserva en la actualidad, que es Santiago el Burgo. La razón de ello es que la iglesia de Santiago pertenecía a la diócesis de Santiago de Compostela y quizá esto la protegió o impidió que se realizasen en ella esas transformaciones tan poderosas que supusieron en todos estos casos la eliminación de los pilares intermedios y la nueva cubierta.
Entonces, ponemos aquí el caso, cómo serían, dar una idea de cómo serían más o menos todas estas iglesias en origen, exceptuando San Vicente y quizá otras, de acuerdo con la comunicación anterior. Bueno, pues son espacios muy angostos, muy poco diáfanos, que se quisieron modernizar. En vez de construir iglesias nuevas, ¿por qué en Zamora se dio este fenómeno tan acusadamente? Pues probablemente porque en vez de construir iglesias nuevas, las había suficientes, lo que se pretendió fue conseguir espacios más diáfanos. También se hizo en otros lugares. Por ejemplo, aquí presento la iglesia de Santiago en La Coruña. A la izquierda pueden ver el plano que dibujó Street, el estudioso inglés que se paseó por España estudiando el gótico en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Entonces, cuando hablaba de la iglesia de Santiago de La Coruña, decía que le llamó la atención muy poderosamente la estructura de arcos transversales y la cubierta tan ligera, cómo habían resuelto tan económicamente la cubierta. Luego, en 1908, Vicente Lampérez le corrige a Street y le dice que esos arcos no eran originales, esos arcos diafragma corresponden a una modificación siglos posterior y allí están señalados con 2 círculos los arranques de las arcadas que separaban las naves, que atestiguan que ahí hubo 3 naves. Yo presento aquí de esos 7 casos, de los 10 que se modificaron de este mismo modo por medio de arcos diafragma, pues a 3 de ellos. Santo Tomé, que también presenta entre los arcos que separan de los ábsides, vemos el arranque de las arcadas que antiguamente separaban. Además, hay evidencias arqueológicas de que hubo pilares. En el caso de Santa María la Nueva y de San Cipriano, pues se supone, y la mayoría de los autores así lo suponen, que tenía 3 naves. No sé si hay estudios arqueológicos que lo confirman. Hay 2 casos que se resolvieron de una manera específica y diferente a estos 7 anteriores. En el caso de San Juan de Puerta Nueva se utilizaron unos arcos muy esbeltos, pero que eran paralelos al eje de la iglesia. Podríamos decir que son arcos formeros de 18 metros de diámetro. Y la razón que pudo haber para esta solución de cubierta tan específica es la situación confinada de la iglesia, que estuvo siempre, hasta época muy reciente, rodeada de casas y que esto impidió actuar fuera de la iglesia, en el perímetro de la iglesia, y que tuvo que resolverse el contrarresto de los empujes, todo ello en el interior. Por ejemplo, cambiando la torre de lugar y colocándola de manera muy atípica sobre el presbiterio. En el caso que es el caso central de esta comunicación, que es San Ildefonso, pues hay muchas teorías. Se dice que quizá tuvo una nave en origen, que sería la nave sur, la primera, y que eso justifica el que apareciera la urna del San Atilano aproximadamente donde estuviera el muro norte de esa primera iglesia de una nave. El caso es que tuvo 3 naves con 3 ábsides, como se ha visto ahí con esos puntos rojos, y que en la reforma ambiciosa del cardenal Meléndez, en torno al año 500, pues se decidió cubrir con unas bóvedas, 3 bóvedas estrelladas que coincidirían con los tramos antiguos, bóvedas estrelladas muy pesadas que provocaron unos grandes empujes. A la derecha vemos una sección transversal y actual, moderna, en la que vemos que hay un espacio de sobrecubierta y que la cubierta está resuelta mediante una cercha metálica que sustituye a la de madera que hubo en su día. Las bóvedas estrelladas serían de ese tipo, casi toroides, de geometría toroide y con lunetos. Y bien, esto fue la causa de los problemas, por eso el título de esta comunicación, causa de la transformación. La unificación espacial de San Ildefonso como causa de su transformación. Esta actuación provocó unos problemas que se fueron agravando progresivamente con el tiempo. En origen, la cubierta era, como están viendo ahí en la imagen de la izquierda, es decir, los 2 faldones se adaptan perfectamente al estrados de la bóveda de las bóvedas de piedra, con un relleno o habría quizá una pequeña estructura de madera para aligerar, pero posiblemente fuera relleno de tierra encima de ella. A la derecha vemos la imagen en el dibujo de Vingaerde, la imagen que tendría la iglesia de San Ildefonso tras la transformación del cardenal Meléndez Valdés.
Aquí sí que hay bibliografía, al contrario, como decía Navarro Talegón, que no había para el caso suyo. En este caso hay muchísima bibliografía, pero lo que nos ha llamado la atención, por ejemplo, respecto a un caso puntual, que son los arbotantes que hay por la fachada sur, pues hay multitud de opiniones respecto a la datación. Datación un poco peregrina, por ejemplo, la de Antonio Piñuela, que lo data en el siglo XIII, como que es original casi de la Iglesia, cuando lo dice en 1850, muy probablemente 100 y pico años después de haber sido hecha. Es una prueba de cómo envejece la piedra de Zamora. La mayoría de los autores, hasta la década de los 90, por ejemplo, ahí incluimos a Manuel Gómez Moreno y a Guadalupe Ramos de Castro y a otros varios que se han acercado a este tema, en concreto Jesús Caldero Fernández, en el 78. Bueno, pues estos cifran esa obra, la sitúan en el siglo XV, en la reforma del cardenal Meléndez Valdés. Por último, yo creo que, aunque Eusicino Álvarez no lo dice claramente, pero él sí que en su obra de Historia General y Civil Eclesiástica de la provincia de Zamora sí que data correctamente esa obra, y, por supuesto, Navarro Talegón en la Historia de Zamora y previamente en el año 93, en una ficha calcográfica, pues sitúa correctamente la datación. Por último, en adelante, por supuesto, siempre se ha dicho que son del siglo XVIII. Bueno, me estoy refiriendo a los refuerzos que hubo que acometer tanto por el costado sur, que era el lado más preocupante, como en el ángulo noroeste, que están ahí marcados en rojo y azul, como ven. Entonces, en la reforma de Ciachesca, la reforma que se debe a Churriguera y a Barcia, con un dictamen, y que se originó pues porque había unas grandísimas deformaciones y aparecieron grietas en la fachada sur. Entonces, el resultado fue que la cubierta, como están viendo en la imagen, en la foto actual de la derecha, arriba, el alero se elevó 3,40 metros respecto al primero. Estamos viéndolo en sección también. Lo que ocurrió fue que se eliminó la tierra de relleno, que estaba ahí contribuyendo muy negativamente a las deformaciones porque eran un peso muerto. Se sustituyó por una cercha de madera, no esta metálica que tenemos en la actualidad, y esa cercha corrigió en parte los problemas porque lo que hizo fue eliminar los empujes de la cubierta y además meter carga vertical en los puntos más necesitados, en los muros, para contrarrestar los empujes de la bóveda de piedra. Bien, entonces nosotros hemos estudiado ahora las diferencias que hay entre el dictamen de Churriguera, que no es un proyecto al uso. Nosotros tenemos la idea hoy día de un proyecto, una caja llena de planos y de documentación. El dictamen de Churriguera y Barcia son dos folios. Fue Navarro Talegón el primero que lo localizó dentro del Archivo Histórico Provincial y después, leído detenidamente, hemos trasladado a imágenes tridimensionales para ver qué es lo que dijo el dictamen y qué es lo que realmente se hizo. Para empezar, hay que decir que el presupuesto de licitación de las obras previstas por Churriguera y Barcia era de 88.000 reales. Posteriormente se subastó y hubo una baja del 14% y el presupuesto de contrato eran 75.000 reales. Bueno, lo ejecutado por Valentín de Mazarrasa, que fue el contratista adjudicatario, fue en un presupuesto final de 145.900 reales, es decir, un exceso de 70.000, prácticamente una cantidad equivalente a la contratada, el 94%. Quiere decirse, está claro, que se hicieron muchas más obras y distintas de las que Churriguera y Barcia previeron en su informe. Bueno, entonces, ¿cuánto queda? 5. Entonces voy a ir rápidamente. Todos sabemos que está situada la iglesia de San Ildefonso muy cerca del Cantil, es por el sur y por el este, y eso provocó, aparte de los empujes, hay otras causas de las deformaciones y las patologías que se produjeron, y es al querer suavizar ese acceso desde la puerta de San Pedro, que está ahí marcada en amarillo, hacia la iglesia de San Ildefonso para los carruajes, pues se suavizó la pendiente y se extendió
se extendió y hubo que descalzar, como estamos viendo, la línea roja de la cota. La prueba está en que la portada esa tan magnífica de la fachada sur, con arquivoltas, pues está en este momento 1,5 metros por encima de la rasante. Quiere decir que ahí se ha bajado la rasante muchísimo, el perfil de la calle, para suavizar la pendiente, como digo. Entonces, a la izquierda vamos a ir viendo siempre lo que contiene el dictamen de Churriguera y Barcia, a la derecha lo ejecutado por Valentín de Mazarrasa. En cuanto al socalce, es la misma imagen porque se hizo lo que prescribieron Churriguera y Barcia. Eso es lo que se hizo en cuanto al socalce. En cuanto a los arbotantes, que estaban previstos por Churriguera y por Barcia, los arbotantes del sur, pues se hizo aproximadamente lo mismo, con la única diferencia en que se unificaron en su arranque. El que pasa por la actual calle de San Ildefonso, antigua de San Simón, pues comprueba que el arranque es único y que está empotrado absolutamente en el actual convento de las Marinas. Pero se hicieron esos arbotantes tal como venía dicho. Tenemos la duda, como siempre, de qué es lo que sostiene a qué. Es decir, ¿se apoya la Iglesia, está descansando en los palacios vecinos? En el Palacio de Villagodio, por un lado, el de Puñonrostro por el otro, por el ángulo noroeste. Pensamos que no, porque a nadie en su sano juicio se le ocurriría apuntalar un edificio que se cae sobre un edificio dudoso, que no sabes cómo va a responder. Entonces, buscamos el plano primitivo del Palacio de Villagodio, que no era tal, sino que era antiguamente la estirpe titular, era el marquesado de Villamagna o Villamaina, que tienen ahí los planos a la vista. Y como pueden ver, en la fachada que daría enfrente, estamos viendo, no puedo señalar, pero la ventana en ángulo tan característica que tenía el Palacio de Villagodio, la ven en la planta primera, a la derecha en negro, en el ángulo, ahí estaría la ventana. O sea, no cabe duda de que este plano que está en el archivo de la Chancillería corresponde al plano y es de 1695, prácticamente contemporáneo con la obra. Entonces vemos que la fachada norte de este palacio, que daría enfrente de la iglesia, tiene una crujía muy débil que está cerrando un patio interior con un pozo, ¿no? Donde no sería sensato apuntalar ni trasladar ningún tipo de carga, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Que los arbotantes, los contrafuertes, tenían su contrafuerte propio exento, lo que se hicieron fue robar espacio a la calle. Y posteriormente, en las reformas que se han hecho para convento y por la familia titular Villagodio de este palacio posteriormente, pues lo que se ha hecho para evitar esos rincones que nunca han gustado, pues porque son propicios para ciertas actividades y para que se oculte a alguien con malas intenciones, pues lo que se hizo fue rasar el saliente del contrafuerte con el palacio. Por eso el ángulo en la actualidad es todavía más obtuso que el que vemos ahí en ese plano. En cuanto a la refacción del coro, lo que decía el dictamen de Churriguera, no se ve porque está en el interior, era tirar la bóveda del coro, que era una bóveda con un arco muy rebajado y por lo tanto empujaba muchísimo y fue también causa de problemas en el ángulo noroeste. Y ellos lo que decían es, se tira esa bóveda, se rehacen albañilerías, es decir, en bóveda tabicada que apenas empuja. En cambio, lo que ejecutó Mazarrasa, todos lo conocemos porque hemos pasado por debajo, es el contrafuerte del ángulo noroeste, que tampoco empuja sobre el Palacio de Puñonrostro, sino que luego el Palacio ha absorbido ese contrafuerte. Por otro lado, se dio esa elevación de la caja a la que nos referíamos antes, de la caja de los muros, de 3,40 metros para rehacer la cubierta. De eso no hablaba para nada Churriguera. Respecto a la cubierta no dice nada el dictamen, pero se hizo, como todos sabemos, eso que estudiamos. También lo que sí decía el dictamen de Churriguera es que se demolieran las caras sur y oeste de la torre y se rehacieran, pero no hablaba en absoluto de elevar la torre un cuerpo más ni de nada de eso. En la realidad y en la práctica vemos cómo la torre actual se eleva un cuerpo por encima de cómo era primitivamente, quizá también por estética para que sobresalga de la nueva cubierta. Bien, ya termino. Entonces simplemente les muestro cómo era la cubierta
que salió de la reforma del cardenal Meléndez Valdés hacia el 1500, que era por el estradós relleno hasta conseguir los faldones, quizá con alguna estructura, pero empujaba y cargaba. Y la cubierta que se sustituyó es de este otro tipo, con las ventajas que hemos dicho. Es una maniobra, una actuación que se hizo y se repitió mucho en todo el territorio. Por ejemplo, Augusto Choisy, en su libro de Historia de la Arquitectura del año 1899, habla de estos 3 tipos de soluciones para las iglesias románicas, las que se empleaban. La primera sería la ala de la izquierda del estilo a la que hemos visto, a la primera de San Ildefonso, y la de la derecha es la que se realizó posteriormente, con la elevación de los muros y el tirante que elimina los empujes. Bien, esto, por último, ya termino, se hizo, como digo, en muchos sitios. Por ejemplo, en la Catedral de Vitoria, de Santa María de Vitoria, se hizo exactamente lo que se hizo en San Ildefonso, 50 años antes. Y entonces entendemos, y este es el nexo de unión, actuó y firmó el dictamen de aquella obra Juan Setién Güemes, y que consistió en algo muy parecido a lo que les he comentado. Y Juan Setién Güemes, como todos sabemos, actuó en San Ildefonso, este arquitecto de origen cántabro, actuó allí y en la capilla funeraria de López de León. Eso es, en esa capilla funeraria, 50 años antes, y dice el artículo de Urrea que quedó constancia de que hizo un análisis completo del templo antes de actuar allí, como buen arquitecto. Y creemos que hay una conexión porque todos los canteros oriundos de Trasmiera, de esa región cántabra que fue la cuna de muchísimos canteros, pues también Valentín Mazarrasa fue de allí y que constituían una especie de red profesional en que se pasaban los datos, y es posible que Valentín de Mazarrasa supiera perfectamente el problema que tenía la Iglesia y cuando ofertó la baja ya sabía que además tendría que hacer porque es él el que lo propuso, aunque está confuso en las actas. Nada más, esperamos continuar con esta investigación y publicarla. Gracias. Agradecemos a todos los comunicantes por sus valiosísimas aportaciones a este congreso, también a los asistentes por su interés. Damos paso ahora a la pausa café y les emplazamos de nuevo a la sesión 2 de esta mesa a las 6:15. Los comunicantes que van a participar en la segunda sesión, por favor que se acerquen para comprobar que sus presentaciones están correctas, y también esas ideas y sugerencias, preguntas que seguro muchos de ustedes tienen, quedan emplazados a presentarlas al final de la segunda sesión, cuando podemos tener esa ronda de preguntas. Muchas gracias.